En las últimas horas se ha movido mucho el supuesto precio de Nintendo Switch 2, un precio que estaría rondando, según una tienda italiana que la tiene en pre-reserva, alrededor de los 364,99 euros, IVA incluido. Un precio que, la verdad, puede sonarnos extraño, puede parecernos loco, y yo personalmente, si tuviera que apostar, diría que no va a ser así, pero que te tengo que decir también una cosa: hay elementos encima de la mesa. Además, ha habido varias tiendas que también han estado hablando sobre el precio, sobre Nintendo Switch 2, por eso saco este vídeo a la palestra ahora mismo, que también lo rondaban o metían el precio, un precio bastante barato, un precio por debajo de 400 euros. Claro, la pregunta que te puedes estar haciendo ¿es esto viable por parte de Nintendo? ¿Es una locura que ponga este precio tan barato? Bueno, creo que a lo mejor deberíamos de hacer, antes de pasar a explicar lo que opino o dejo de opinar, que a lo mejor a la gran mayoría de vosotros os importa un comino, pues a lo mejor podríamos entender si hay algún tipo de elemento encima del mercado o de pequeña referencia que nos pueda servir a la hora de evaluar si Nintendo podría tener ese precio o no. Voy a utilizar, como siempre, y me vas a llamar muy pesado con el tema, pero vamos a utilizar a la propia Steam Deck. Steam Deck es un sistema que sabemos que puede rondar más o menos la potencia o lo que puede aportar la propia Nintendo Switch 2. Rafa, yo sé que la Nintendo Switch 2 va a ser más potente. Rafa, la Steam Deck va a ser más potente que la Nintendo Switch 2. Bueno, en realidad no lo sabemos. Ahora podemos pasar a hablar un poco sobre el tema, si os parece. Pero bueno, lo que sí sabemos es que va a ser más o menos la referencia que tenemos a día de hoy de una empresa que ha lanzado una máquina bastante potente al mercado, con unas características relativamente parecidas a lo que se ha filtrado. Ahora pasaremos a apuntar, porque muchos de vosotros estaréis pensando ahora mismo a lo mejor los magníficos teraflops que tendría la Nintendo Switch 2 según las últimas filtraciones que tendría dentro del modo dock. No te preocupes, que ahora pasaremos a hablar también de ello. Bien, la referencia principal que tenemos a día de hoy es Steam Deck, y Steam Deck tiene tres precios muy claros, y vamos a quedarnos con su precio base, que se parece, por cierto, a lo que podría ser el propio precio de Nintendo Switch 2, que sería de 420 euros. 420 euros con ya directamente un SSD de 256 GB y características que podemos decir que se parecería bastante. Es verdad que se había dicho que la Nintendo Switch 2 tendría Wi-Fi 6, bueno, cositas al respecto. Sobre la batería poco se sabe, mucha gente incluso dice que estaría por debajo de esta batería. Yo me abstengo ahora mismo, parece que todo apunta a que iría por una batería un poquito menor. Eso no implica que tenga menos tiempo de juego, porque eso hay que combinarlo, ¿no?, con la eficiencia energética del chip, que la gente algunas veces se le va la pinza. Yo puedo poner una batería en un dispositivo que sea la mitad de Steam Deck y durar el doble. No es lo normal, pero podría ocurrir, porque al fin y al cabo, ¿cuánto gasta el chip que tiene esa máquina, no? En fin, por eso tampoco nos vayamos a volver locos con eso. Así que nada, más o menos podemos decir que Steam Deck tiene un precio y unas características relativamente parecidas o asumibles por parte de Nintendo, ¿no? Por lo tanto, volvemos otra vez a esta noticia y vemos este precio. ¿Nos parece una locura? Yo personalmente no me parece especialmente una locura, y tienes que tener en cuenta una cosa: Steam Deck se iba a lanzar en el año 2021, al final acabó saliendo en el año 2022 con el tema de la escasez de chips, lo cual nos lleva también a pensar que en esa época este tipo de chips también eran bastante más caros. Vuelvo a decir, soy consciente que me lo vais a decir en comentarios: no, Rafa, que Nintendo Switch 2 va a tener un chip de Nvidia ARM y este es un chip de AMD, que lo sé, que no te preocupes. Lo que estoy intentando es poner un poco de elementos encima de la mesa, ¿no? Además, también Steam Deck, cuando se crea, no tiene Steam Deck, por ejemplo, el proceso de fabricación del chip no es especialmente caro. O sea, estamos hablando, por ejemplo, ¿os acordáis cuando se le empezó a criticar a la Nintendo Switch por los procesos de fabricación de 8 nanómetros y tal? Aquí todo el mundo como si supiera demasiado sobre el tema. Yo personalmente sé lo justo y necesario. Soy consciente que menos proceso de fabricación, o sea, un menor número en el proceso de fabricación, suele, que no siempre, tener una mayor eficiencia energética. Vale, hasta ahí todo correcto. Steam Deck en su modelo LCD se creó con un proceso de fabricación de 7 nanómetros. Por lo tanto, tampoco hay que poner el grito en el cielo. Además, mientras que tenga un mayor número el proceso, o sea, si fuera un proceso de fabricación de 8 nanómetros, como también se comentó, después dijeron 5, en fin, cosas que a muchos de nosotros nos importa un soberano comino, por no decir carajo. Pero bueno, más allá de todo eso, imagínate, se ha hecho con un proceso de fabricación menos eficiente, pero bueno, si es más barata y consiguen los mismos objetivos, ¿cuál es el putísimo problema? Que alguien me lo cuente, pero bueno, eso es otra historia, ¿no?
Lo que sí que quiero llegar a concluir es que este precio sería viable por parte de Nintendo, sobre todo con una empresa que Valve no ha vendido millones de unidades. Siempre digo lo mismo, si Valve vende lo que fue el mayor fracaso de Nintendo, que fue la Nintendo Wii U, para Valve no es que sea un fracaso, es que es su mayor éxito en la historia, porque son conceptos completamente diferentes. Y te está hablando un putísimo fanboy de Valve, ¿eh? Así que las cosas claras. Así que bueno, la pregunta, claro, es que tendríamos que concebir cómo la propia Valve entendió el precio, ¿no? Y es que curiosamente, el propio Gabe Newell, ya sabéis, principal responsable de ¿dónde está? El principal responsable de Valve, ¿no? Y básicamente ya sabéis que Valve no es una empresa que pública, una empresa que cotiza en bolsa ni nada por el estilo, sino que es una empresa que se parece más a la panadería de tu barrio que a otra cosa, que básicamente los designios de esa empresa están bajo lo que piense este señor con barba, es decir, Gabe Newell, ¿no? Y dijo lo siguiente sobre el precio de Steam Deck originariamente. Quiero recoger esto y decir, oh, todo funciona, todo es rápido. Es todo. Y luego el precio fue secundario. Habla de que ese Steam Deck se concibió olvidando un poco el precio hasta cierto punto. El precio fue secundario y doloroso. Por eso fue claramente un aspecto crítico. Claro, lo que te está dejando claro es que obviamente, inicialmente cuando la máquina se sacó al mercado, el precio de 420 euros dentro de una Steam Deck no es que fuera barato. No es que fuera barato, no es que incluso pudieran perder dinero, no lo sabemos, ¿no? Pero no me extrañaría que pudieran perder dinero. Es que lo más parecido que existía en el mercado a la Steam Deck eran PCs que encima eran menos potentes y con menos características que ella en su lanzamiento, que costaban más de 1.200 y 1.300 euros. Esa era la referencia que había en la época. Claro, cuando sale Steam Deck por 420 euros yo casi no me lo creo, pero que ahora me digan que una Nintendo Switch puede costar 364,99 euros, me lo puedo creer perfectamente, porque Nintendo primero va a jugar a escala. Nintendo, lo que puede vender en toda la historia la propia Steam Deck, Nintendo a lo mejor te la vende en 6 meses. Y no lo digo yo, lo dicen sus propias previsiones de 20 millones de unidades dentro de este periodo fiscal. Por lo tanto, vuelvo a decir, se lo pueden permitir, pueden llegar a permitirse. Y claro, alrededor del tema de la potencia, y aquí tengo los valores de la potencia para poder, ¿cómo se llama?, argumentar todo lo que estoy diciendo. Rafa, no es que Nintendo Switch 2 va a ser más potente. Bueno, vamos a ver. Lo único que podemos basarnos a día de hoy es en el tema de los teraflops. Y los teraflops son una mierda para poder compararlo, porque no se pueden comparar entre arquitecturas, no se pueden comparar. Pero bueno, la gente los utiliza y mira, como es fuerza bruta, que puede ser más o menos, o sea, yo me fío poco de ello, pero bueno, voy a utilizarlo como argumentación, aunque no, yo tampoco crea en lo que te estoy diciendo, pero bueno, para que te quedes más tranquilo. El caso, los teraflops que tiene la GPU, que es por lo que solemos utilizar, o la referencia que solemos utilizar, de Nintendo Switch 2, según las últimas filtraciones, sería de 1,72 teraflops. Si yo no mal recuerdo, Steam Deck a día de hoy, los teraflops que tiene en la parte de la GPU está alrededor de 1,6, 1,65, por ahí, básicamente. Por lo tanto, estaría muy cerca de la potencia de la GPU dentro del modo portátil, mientras que en modo dock estaría alrededor de los 3 la, ¿cómo se llama?, Nintendo Switch 2, y Steam Deck, como nunca ha limitado su potencia. Vamos a ver, no es que el dock le esté dando 1,5 teraflops max a la Nintendo Switch 2, simplemente por software se ha capado para que el tema de la energía y tal no se esté gastando un montón de batería y todas esas vainas, y después lo liberan cuando está enchufada a la corriente, ¿vale? Que para que nos entendamos, el dock no ofrece nada, simplemente está escapando un elemento de software, a menos de que en la conferencia que nos digan el 2 de abril nos digan otro elemento, ¿no? De que hay algún sistema de refrigeración que ha puesto un chip opcional, ¿no? Podría ser, yo me espero cualquier cosa, así que nada. Bien, dicho todo esto, tenéis que entender que el rendimiento de los juegos per se va a ser este. Va a ser este. O sea, ¿y qué tenemos que pueda ofrecer eso? Esto, una Steam Deck. O sea, el rendimiento va a ser lo mismo. Y cuando lo vayas a poner en el modo dock, estos teraflops que nos sobran, ¿no?, por llamarlo de alguna forma, se van a estar utilizando para, ¿cómo se llama?, mayor número de fotogramas en pantalla, y también para temas de resoluciones. Punto. Para eso es lo que vamos a utilizar el resto de la potencia de Nintendo Switch 2, porque si se utilizara para otra cosa, estaríamos hablando de muchísimo más trabajo para los desarrolladores, y segundo, estaríamos hablando de que podrían tener problemas incluso en el modo portátil, ¿no? Por lo tanto, esos serían los puntos. Entonces, podemos llegar a la conclusión, y volviendo otra vez al inicio, de una Nintendo Switch 2, la cual pueda costar 364,99 euros, con toda la información que tenemos encima de la mesa y con todas las referencias y con todos los precedentes anteriores.
Como poder sí, pero solamente podrían hacerlo si utilizaran un elemento clave de la historia del videojuego en general, y es perder dinero con la venta de consolas. Para todos aquellos que no lo sepáis, el mundo de las consolas tradicional se ha basado normalmente en vender un hardware, ¿no? Una consola, ¿no? A un precio muy ajustado, y después poder recuperar dinero o ganar dinero de verdad vendiendo periféricos, vendiendo suscripciones últimamente, vendiendo servicios también últimamente, vendiendo juegos sobre todo, etcétera, etcétera, porque se llevan un porcentaje de la venta de cada juego y de cada microtransacción dentro del propio ecosistema. Hasta ahí todo correcto. Claro, esto ha llevado que a la propia PlayStation o la propia Xbox, que lo tuvo que admitir dentro de, ¿cómo se llama?, dentro del juicio para poder adquirir Activision Blizzard King, por eso estoy poniendo la noticia, pero esto se sabe que también lo ha hecho la propia PlayStation. Nintendo parece que no lo hace, la propia Valve no sabemos si lo ha hecho específicamente con el modelo más barato de Steam Deck, pero posiblemente se ha estado acercando muchísimo a ese punto, ¿no? Entonces, si la propia Nintendo utilizara este modelo, ¿podría llegar a conseguir esto? Sí. Desde luego que sí, porque si Valve se ha podido permitir venderte una Steam Deck por 420 pavos en el año 2021, con la misma potencia que Nintendo Switch 2 va a venderte una consola en el año 2022, más o menos, todo eso apunta, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Además, también te digo una cosa, esto no forma parte del vídeo, pero las tecnologías de potencia, temas de eficiencia energética, etcétera, se saben que va a haber un gran salto potente con los últimos chips de AMD, Strix Alloy y tal, pero no hay mucho más en el mercado y las cosas parece que son bastante también caras, ¿no? Por lo tanto, pasar de esa tecnología o de esa potencia para algo mucho mayor de lo que nos está ofreciendo una Steam Deck, una Asus ROG Ally, que también sería una consola un poquito más cara, ¿no? Ahora mismo está sobre los 500 euros, ¿no? La versión normal, Z1 Extreme, etcétera. Pues te digo, pasar de esa potencia para arriba a lo mejor sería un sobrecoste extremo, ¿no? Por lo tanto, es lógico pensar que la potencia a la que se van a ceñir es la que estamos comentando, ¿no? Aunque bueno, a saber si Nvidia nos ha sorprendido con algún elemento, ¿no? Que eso siempre puede ocurrir. El caso es que, teniendo en cuenta todo eso, si Nintendo pensara en esta siguiente generación, esta Nintendo Switch 2 la pensara como si fuera entendiendo que tienen que arrollar con todo el mercado, tienen que destruir a la competencia de la forma más burra posible y encima perder poco dinero por el camino, pues sí, podrían vender una Nintendo Switch 2 por debajo de 400 euros. ¿Lo van a hacer? Yo lo dudo mucho. ¿Podrían hacerlo? Desde luego que sí. Podrían hacerlo perfectamente, vendértela a lo mejor por 399 euros, para que psicológicamente no llegue a los 400, podría vendértelo por 370 y tanto, 380 y tanto, podría vendértelo perfectamente. A lo mejor, yo no creo que perdieran dinero con cada consola, sí que creo que no ganarían tanto dinero como pueden ganar con una Nintendo Switch a día de hoy, pero claro, en el momento en el que lo comprara tanta gente del tirón, y a lo mejor por eso tienen en mente esos 20 millones de unidades vendidas durante este ciclo fiscal, pues a lo mejor si lo vendieran a ese precio sí que podrían llegar a inundar el mercado de una forma extrema, de una forma súper rápida y ser rentable a medio o largo plazo, porque a lo mejor no quieren estar tentando a la suerte con las nuevas estrategias de elementos portátiles como pueden tener Microsoft, como puede tener la propia Valve, y saben que Valve a la chita y callando, a lo mejor no, Valve, ¿cómo se llama? No va a romper el mercado en un año, 2 años, 3 años, pero a lo mejor en una década o década y media puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienen la presión de ningún accionista. Ellos van poco a poco, así han hecho crecer la mayor plataforma de venta de videojuegos en PC, que es Steam, y pueden hacerlo también con un ecosistema que poco a poco, a lo mejor esta te vende 5 millones, otra 10, otra 15, y dentro de 10 años pues te han comido un poco la tostada, ¿no? Entonces a lo mejor también se pueden estar adelantando a todo eso y querer barrer al mercado con este tipo de precios tan exageradamente bajos, ¿no? Así que nada, esa es mi opinión al respecto. Creo que la he argumentado con elementos encima de la mesa. Creo que todos estaremos de acuerdo de que Nintendo se puede permitir esos precios. Ahora que lo vayan a hacer, tendremos que verlo, pero tendría totalmente sentido. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme en comentarios qué opináis al respecto y nos vemos en otro. Chao.